Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago. Porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. México vive la peor recesión en 7 décadas y el gobierno tiene 3 opciones: gastar menos, cobrar más o endeudarse. Su elección: más impuestos. El Consejo Coordinador Empresarial se pronunció en contra de esta propuesta fiscal. Declaró que México va en sentido contrario a las economías que han enfrentado la crisis con éxito. Dijo que aumentar 2% el ISR crea nuevos y más altos impuestos, crear nuevos y más altos impuestos especiales, así como aumentar el déficit fiscal, tendrá un impacto negativo en la expansión de la inversión privada. Los impuestos a los alimentos no son la solución a la pobreza, aseveró Olivier de Schutter, relator especial del derecho a la alimentación de la ONU. Por el contrario, agregó, el encarecimiento de la comida contribuye a aumentar la desigualdad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recomendó que los alimentos y productos de la canasta básica en México queden exentos del nuevo impuesto del 2%, esta contribución contra la pobreza. El Gabinete de Comunicación Estratégica se dio la tarea de realizar la primera encuesta telefónica sobre este impuesto del 2%, pues la respuesta ha sido arrolladora. 92.6% aseguran que están en desacuerdo con este impuesto del 2%. Y ahora quien se le irá a cargar la mano es a los contribuyentes, a los mismos de siempre, Daniel, que acabaremos pagando más este impuesto de 2%. Es decir, todo nos va a costar, de aprobarse el paquete económico tal cual está propuesto por el Ejecutivo, nos costará 2% más. Habrá un incremento, por ejemplo, de 6% en telefonía fija, en telefonía celular, en televisión por cable. Parece que vamos en el sentido contrario cuando en todos los países de Latinoamérica, de Europa, que están saliendo de la crisis económica, se le está, digamos, quitando la carga fiscal al contribuyente. Aquí en México no, aquí parece que pagaremos más que nunca, en un sinsentido, vamos al revés. Los incrementos en los precios de las gasolinas no son medidas que las autoridades estén anunciando así en spots comerciales por todas partes. No solamente nos enteramos de que le empiezan a pegar a nuestros bolsillos cuando este aumento silencioso es consistente todo el año. Así va a ser. A partir del sábado 3 de abril, el gobierno federal aplicó un nuevo aumento a la gasolina. De esta manera, los precios se incrementaron hasta alcanzar 8 pesos 12 centavos para el litro de Magna, 9 pesos 78 centavos para el de Premium y 8 pesos 48 centavos el litro de diésel. Y pese al aumento de impuestos aprobados en México, la calificación de deuda soberana podría sufrir una caída. La calificadora de riesgo Moody's dijo que el modelo de recaudación es insuficiente y que no alienta a la inversión necesaria para enfrentar la crisis. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico dijo que los casi 9.000 millones de dólares adicionales generados por la reforma no representan una solución de fondo. La recaudación de impuestos en México, sin considerar la renta petrolera, es de las más bajas del mundo, ya que se ubica en cerca del 10% del PIB. Este hombre encabeza la organización que agrupa a los países más industrializados de todo el orbe, incluido México. Pues él es el primero en asegurar que la forma de encender los motores de una economía que sale de una crisis es bajando impuestos y no aumentándolos como hoy se pretende hacer en México. En el mundo la tendencia es bajar los impuestos al trabajo, bajar los impuestos al ahorro y bajar los impuestos a la inversión. ¿Por qué? Porque el ahorro, el trabajo y la inversión son buenos, son virtuosos, es lo que va a hacer que la economía funcione. Hay voces que insisten en que una solución a toda esta crisis que estamos viviendo, a todo este tema de pobreza que nos está agobiando tanto, que la solución estaría en aumentar impuestos. El diputado priista César Augusto Santiago calificó como inviable y equivocada la propuesta de paquete económico presentada ayer por el presidente Felipe Calderón. Aseguró que con esto solo se va a hacer más grande la cantidad de pobres en el país. Veo como que Hacienda nos mandó un chuletón en términos de impuestos para que estemos discutiendo el asunto de los impuestos y lleguemos a exacerbar y polarizar por los temas impositivos que están proponiendo. Diputados y senadores de oposición reclamaron al gobierno federal su intentona de aumentar los impuestos. Sobre el paquete presupuestal también habló la Organización de las Naciones Unidas. Propuso la creación de una canasta básica de alimentos y medicinas exentas del impuesto del 2% al consumo que se está proponiendo. El coordinador del sistema en México, Magdi Martínez Solimán, advirtió que no hay que presionar a los sectores de menor ingreso. La CONCAMIN calificó la propuesta fiscal del Ejecutivo Federal como una estrategia emergente, cortoplacista
y sin un enfoque integral. Creemos que un impuesto de esta naturaleza desalentará el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones. ¿Qué implica para todos nosotros y para la economía de nuestro país este paquete fiscal aprobado? Vamos a ver aquí, por ejemplo, uno, no promueve la inversión. Yo creo que esto es de lo más grave, ¿no? Porque al subir el ISR a 30%, pues las empresas tendrán muy poco incentivo para invertir y generar nuevos empleos. 2, deja dudas sobre la gradualidad del ISR. 3, presiona más al consumidor, a la clase media. 4, castiga la adopción tecnológica. 5, promueve las bebidas adulteradas. 6, castiga un poco más, castiga a los informales. 7, deja en suspenso la calificación de deuda soberana. 8, carece de retribución a la ciudadanía. 9, pues no aborda el gasto de los partidos políticos. Y 10, pues no es moderna, básicamente no es moderna. El paquete fiscal que aprobó el Congreso de la Unión para 2010, basado en parte en el proyecto del gobierno federal, generará una emigración de micro y pequeñas empresas formales hacia la economía informal y también originará recortes masivos de trabajadores hacia el final del año, según previó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Javier Gutiérrez Treviño. Con todas sus letras, esta es una tarugada. ¿Por qué lo digo así de claro? Por 2 razones. Primero, porque lo único que van a hacer es espantar a los inversionistas que estaban apostando en México y apostando a un sentido de un régimen fiscal que tiene que poner reglas claras y duraderas. Entonces están creando condiciones de incertidumbre. Segundo, están invitando a las empresas a volver a consolidarse como empresas en grupos empresariales donde puedan compartir los que tienen utilidades con los que tienen pérdidas. Estados Unidos, dice Stiglitz, no va a generar demanda suficiente para que la economía mexicana se recupere. Reprobó la política de aumentar impuestos en medio de la crisis y Carlos, como para hundir más la crítica en la herida, asegura que un buen ejemplo de un buen desempeño ante la crisis ha sido Brasil, que tiene expectativas brillantes en el futuro, algo que desafortunadamente a los que toman decisiones en este país parece, Carlos, que sencillamente no les llega al corazón. Parece que es inaceptable, primero, que haya iniciativas de aumentos de impuestos, iniciativas bastardas. ¿Por qué? Porque nadie las quiere reconocer como propias. En las calles los conductores ya resienten el incremento en sus bolsillos. Es injusto, ya cada vez alcanza para menos, ya el tener carro ya cada vez es un lujo, o como o le pongo gas. Se trata de la 4ª alza en lo que va de 2010 y la 6ª desde mediados de diciembre pasado. ¿Estás enojado con la medida? Pues claro que sí, dime quién no. Por supuesto que estoy enojada, ¿no? La verdad es que hay mucho desempleo, hay mucha crisis, y en lugar de ayudarnos, la verdad es que cada vez nos sumergen más en el hoyo, ¿no? ¿Estás enojado? Bastante, ¿cómo no? Nos esperan en casa para solventar una serie de gastos y no salimos adelante. En Veracruz, por ejemplo, este incremento de las gasolinas afectó a los turistas durante la Semana Santa, pero además lo resienten tanto quienes viven ahí como los transportistas, que usted sabe que hay mucho flujo de transporte. Más de 3,000 taxistas ven cómo su trabajo rinde cada día menos. Josefina Vázquez Mota afirmó que no será con la creación de nuevos impuestos como México logre salir de la crisis económica. Lo más urgente es impulsar una profunda austeridad en el sector público. Es fundamental recortar gastos innecesarios o incluso entrar a la discusión y aprobación de una iniciativa para reformar la estructura burocrática del gobierno federal. Yo no estoy, la verdad es que a mí sí me preocuparía imponerle una carga adicional a la gente, sobre todo a la gente que menos tiene. La gente que menos tiene, ¿en qué gasta más? Gasta más en alimentos y en medicamentos. Pues sus gastos son esenciales. Si a ello le agregas un impuesto sin que mejore su ingreso, entonces es una carga indebida. El empresario Carlos Slim aseguró que el impuesto a telecomunicaciones vigente desde este 2010 es un gravamen irracional